Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de esta ciberexperiencia. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, Bien. ¿Cómo están? Ánimo, se nota como profe a mitad de semestre, esas ojeras que logro distinguir, ese cansancio. ¿Qué semestre? ¿Cuándo No sabemos, empezamos? no sabemos en qué semestre vamos. ¿Qué semestre estaremos hoy? Chiquillas, chiquillos, entonces, nosotros esta semana, ¿cierto? Hemos podido dar testimonio de la reaparición de una expresión de activismo virtual agrupado tras Anonymous, ¿ya? Que presuntamente reveló casos de corrupción, pedofilia y tráfico de niños, tráfico sexual de niños, que supuestamente involucrarían a personas de gran poder económico, gran poder político, desde la Diana de Gales, ¿cierto?, hasta Donald Trump. Más allá de cuestionarnos quizás la veracidad o el criterio de verdad trae esta información que se revela, es interesante que podamos profundizar en la crítica que ofrecen sobre la organización de los actuales mecanismos de control. Más precisamente en cómo se realiza un juicio crítico del aparato de represión gobernado por la clase dominante para mantener, ¿cierto?, un control favorable a los intereses de clase. Sobre esto y mucho más profundizaremos, ¿cierto?, en nuestras noticias con la Marité y el Alonso. ¿Están preparados, chiquillos? ¿Cómo están con esto? No, te confundiste de lado, ¿ah? Se puso nervioso. Te confundiste de lado, me cambiaste el compañero Juan. Rayos. Eso lo profundizará entonces la Marité y el Cristian. Ahora sí. Recordemos que todo esto emerge, ¿cierto?, luego del crimen racial perpetuado por la Utah asesina en Minnesota, ¿ya? Muestra más de la expresión de violencia política ejercida por la élite a los grupos históricamente excluidos por representar finalmente una amenaza al orden capitalista impuesto. El establecer, ¿cierto?, un ellos y un nosotros como grupos humanos separados fomenta la aparición de idearios de superioridad, ¿cierto?, que generan una identidad en base a la exclusión del otro. ¿Tendrá esta idea algún fundamento biológico? ¿Podemos seguir utilizando estos biologicismos para justificar ideologías de odio? Sobre esto y mucho más va a estar profundizando, ¿cierto?, el Camilín en nuestra nota florida de esta semana, que probamos el audio, ¿cierto?, y sabemos que ya está funcionando. Así que esta semana esperemos no tener los problemas técnicos porque se viene súper buena esa cápsula. Finalmente, ¿cierto?, para la transmisión de distintos valores o culturas que son necesarios, ¿cierto?, según el orden actual mundial, es necesario el concepto de un sujeto colectivo, ¿ya? Justifica esto una presencia de los estados nacionales, las definiciones de límite, frontera, que tal como la membrana plasmática muestra una separación aparente entre un grupo humano y otro grupo. Los racismos, entonces, o estos delirios de pertenencia a algo superior, se centra hoy en día en experiencias intersubjetivas de los límites que definen, ¿cierto?, cada territorio. Por ejemplo, la migración latina a Estados Unidos, asociada a la idea aspiracional de ser alguien mejor, ganar dinero, o todas estas preconcepciones que conocemos como el sueño americano, o lo que pasa, ¿cierto?, lo que pasó esta misma semana pasada acá en Chile, con el asesinato del huarquén mapuche, nos demuestra que la recuperación del territorio usurpado por el capitalismo mediante la utilización de los estados nacionales actuales. Este programa, ¿cierto?, vamos a poder profundizar cómo surgen estos racismos, cómo surgen estas diferencias desde un punto de vista histórico y también viendo lo que va, ¿cierto?, con la actualidad, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, que en la clase, nuestra parte de la clase, que vamos a profundizar estos fundamentos, va a estar, ¿cierto?, a cargo de la Cote y el Alonso. ¿Los dije bien? Ahora sí. Eso, po. También recordar, chiquillas, chiquillos, que esta semana estamos sorteando un libro fabuloso de nuestra insigne poetisa, nuestra prima fuertona, lesbiana y orgullosa, Poemas de Chile,
ya que da un recorrido, ¿cierto?, mediante la misma lírica, la misma poesía de la Gabriela, a distintos territorios, distintos ecosistemas de este lugar, de esto que nosotros y nosotras consensuamos llamar Chile. Eh, Finalmente, nosotros podemos ver en los mismos escritos de la Gabriela como la misma superación del heteropatriarcado como expresión viva de la dominación sobre nuestros cuerpos y cuerpas para ser meros apéndices de esta maquinaria de explotación de trabajo, de territorio y de identidades que es el capitalismo extractivista. Eso también lo vamos a estar profundizando cuando veamos las infografías que nosotras y nosotros preparamos en torno al Día del Medio Ambiente. Para comenzar entonces ya nuestro programa de hoy, vamos a dejar a la primera sesión, ¿cierto?, donde va a estar esta dupla, este dúo de la historia, comentándonos distintas cosas relacionadas con el contexto actual. Entonces, dejo con ustedes a Cristian Rodríguez y Marité Araya. ¡Wow! Me encantó la presentación. Me sentí como en un matinal. Aplausos de fondo. Sí, bueno, después de... Claro, como que uno debía haber entrado caminando. Bueno, después de esta introducción tan maravillosa y esta contextualización que hizo el Juanita, la prometida es deuda. O sea, quedamos la semana pasada, bueno, Cristian no estuvo, ¿verdad? Pero quedamos la semana pasada en empezar a hablar hoy, en poder hablar sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, en este programa vamos a ambas secciones tratar un poquito de lo que pasó. Y para eso vamos a partir con un poquito de ir recontando los sucesos antes de opinar y hablar. Van a ir apareciendo imágenes de fondo para que vayan también viendo cómo se presenta esta noticia alrededor de distintos medios de comunicación. Sabemos ya que los medios de comunicación tienen un sesgo y tienen un sesgo ideológico bastante marcado, por lo tanto vamos a ver distintos elementos. Y en esta contextualización histórica, ¿verdad? Vamos ahí en un pimponeo, Cristian, no sé si te tinca. Sí. Recordemos que partimos el 25 de mayo, ¿verdad? Nosotros nos enteramos que a través de videos, de imágenes, que en Minneapolis un policía asfixia a un hombre, que luego este nombre aparece como un ícono en la actualidad, que es George Floyd, y lo hace a través de una actitud bastante violentista, más allá de la situación particular en la que lleva a una detención, la actitud propia de esa situación ya es cuestionable. Y luego de eso, bueno, se empezaron a sumar acontecimientos que marcaron más la pauta de una indignación por el asesinato dentro de Estados Unidos, y partimos también a una indignación que se genera de manera transversal, no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto de los países. Partiendo de esto, ¿verdad? Nosotros el domingo, voy a ir avanzando así como la más rápido en el contexto, el gobierno responde con un despliegue de emergencia policial, muy parecido a lo que pasa también en su momento en octubre en Chile, un despliegue policial violento, desmedido, y después de eso, el domingo 31 de mayo, ¿verdad? Las protestas llegan a las puertas de la Casa Blanca, y ahí vemos a un Donald Trump tan arrogante, escondido dentro de un búnker, que yo creo que a todo eso nos encantó. Y en la madrugada del 1 de junio, no sé si estoy contándolo bien, Cristian, ¿me puedes parar, por favor? Y en la madrugada del 1 de junio, vemos estas noticias de Anonymous que filtra información relacionada principalmente con otros casos de racismo y discriminación dentro de las policías norteamericanas. Hasta ahí es como un recuento más o menos histórico. Bueno, después Donald Trump sube un Twitter bien colapsante. El gobierno estadounidense casi lamentando el fallecimiento de George Floyd luego de una o 2 semanas de odio. ¿Sí? No sé qué te parece a ti, Cristian. Sí, efectivamente. Es súper interesante lo que sucede en Estados Unidos porque primero hay que establecer lo que sucede en medio de una pandemia. En medio de una pandemia que además tiene en Estados Unidos bastante encrucijada, ¿verdad? En base a, bueno, algo que también hemos comentado y podríamos darle como un paralelo a lo que pasa en Chile, que es el mal manejo
del cómo está viendo y tratando de solucionar el tema del COVID-19. Entonces, el escenario en el cual surgen estas movilizaciones es un escenario bastante particular y que hace de que los escenarios o las redes o los espacios de protesta también sean bastante variados. Y además hay un elemento bastante interesante que surge un movimiento social precisamente, y lo van a ver después o lo vamos a escuchar luego como en la clase en sí de este programa, es que toca como una de las venas históricas y culturales que tiene Estados Unidos, que es el tema del racismo, que como decíamos se va a profundizar mucho más en la clase. Entonces, claro, ha sido interesante el cómo se ha abordado desde las imágenes, cómo nosotros hemos analizado desde acá, desde los hogares en cuarentenados, el cómo se ha ido desarrollando esto. Y lo que decías tú cuando nombrabas a Donald Trump escondido en un búnker, yo agregaría la imagen del día siguiente de esta pareciera ser como procesión religiosa para sacarse una foto con una Biblia, ¿cierto? Y todos los hechos que tuvieron que suceder para que Trump se sacara esa foto, digamos, a raíz de unos daños que habían hecho en una capilla cercana, ¿cierto? Y que en tiempos de pandemia hace lo mismo que, ojo, también sucedió acá en Chile, tirar gases lacrimógenos, ¿cierto? Reprimir a la población solo para llegar y sacarse una fotografía. Desde ahí, nosotros podemos hacer distintos elementos paralelos, no sé si paralelo es la palabra, pero sí análisis que no son como algo nuevo en nuestra historia, sino que pareciera ser que estos movimientos que surgen precisamente desde la rabia, desde la denuncia, desde, ¿cómo se llama?, desde un sueño de un proyecto común, pareciera que las manifestaciones tienen siguen alguna línea como, no sé si la misma o digamos, se repite como la lógica. Aquí establecer que el ADN de Estados Unidos, y por eso se levanta esta demanda, hay dos vertientes. Primero, el tema del racismo, y dos, el quién ejerce cómo parte, que es el factor detonante, que es la muerte de Floyd, o sea, el asesinato de Floyd en realidad, y cómo ese hecho va a despertar una ciudadanía estadounidense, pero de una forma, pero yo siento que, no sé si hay algunos que dicen que esto era esperado, yo siento que es inesperado. La imagen llena de fuego de esa Minneapolis, ¿cómo se llama? Ardiendo, solo la había visto como en un capítulo de Los Simpsons, como una ciudad, como una sociedad llena de llamas. Y es interesante, o sea, porque Estados Unidos lo que se juega acá es el cambio de su construcción histórica. O sea, acá el estallido social nos ha enseñado a construir un modelo político y social nuevo, y a eso apuntamos. Estados Unidos tiene que construirse culturalmente de nuevo. Es brígido lo que pasa ahí. Es interesante, de hecho, la lectura que podemos sacar de ahí. Y que comparte justamente lo mismo. O sea, cuando esto no es una denuncia que haya surgido a raíz del asesinato de Floyd, sino que viene desde un movimiento histórico, y cuando no se quiere escuchar, al final termina hablando la calle, y aquí es lo que pasó, lo que está pasando en realidad. Claro, efectivamente, bueno, este movimiento, tú recién decías si es que era esperado o no era esperado, bueno, hay harta discusión que se puede dar de por medio, si es que se esperaba o no se esperaba, pero yo creo que en condiciones en las que hoy día nos encontramos a nivel mundial dentro de una crisis sanitaria, y no es algo que está pasando en Estados Unidos solamente, sino que está pasando en diversos países, agudiza ciertas visiones que tenemos como sociedad, y también agudiza los sistemas políticos, o sea, te permite visualizar efectivamente la eficiencia que va a tener o no
un gobierno o una sociedad en general. Entonces, cuando vemos el colapso no llega porque específicamente ocurre una situación particular, es lo que pasa en Chile en octubre, ¿cierto? No surge efectivamente porque se saltaron el metro o no se saltaron el metro, porque se subieron 30 pesos o no. Surge en realidad por una construcción y un contexto que viene mucho más arraigado y que trae consigo también esta suerte de contención, de tener una sociedad que aguanta, y llega un punto en que mientras tus autoridades no te escuchan, simplemente tú respondes. Ahora, lo interesante que esto tiene es la respuesta que estos gobiernos dan hacia la ciudadanía, pues, hacia la gente. Y la respuesta que da Estados Unidos hacia la gente es violenta. Es una violencia policial desmedida que nosotros también hemos visto, hemos vivenciado, hemos vivido, y es una respuesta también a mi criterio, y ahí tú me puedes discrepar conmigo, ¿verdad? Es una respuesta sumamente opresora, primero, y es una respuesta también que es como utilizan un primer recurso en un recurso que debiese ser último. O sea, cuando utilizamos la violencia es porque no hay ninguna otra forma de diálogo. Y la respuesta es que no quieren diálogo. No hay un diálogo de por medio que se busque, no hay una visión de solucionar las cosas de una manera que no sea de, bueno, te tiramos la Guardia Nacional encima, te tiramos, en el caso chileno de octubre, te tiramos a los militares a la calle y listo, quédate callado. Entonces, esa respuesta también habla de cómo los sistemas hoy día están funcionando. O sea, el capitalismo se va a sustentar en un sistema opresor económicamente, pero también opresor dentro de las manifestaciones, ¿ya? Bien violentista. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, puedes decirme que estoy loca. Puedo utilizarlo en este minuto. No puedo no estar de acuerdo, digamos, o sea, todo lo contrario, comparto plenamente, o sea, nosotros vemos que, a ver, en los últimos 6 programas anteriores, en la mayoría de nuestros programas hemos citado a, ya es nuestro amigo Bolsonaro, ¿cierto? Tenemos un ejemplo que es Brasil. Tenemos otro amigo que es Trump, ¿cierto? Y, bueno, Chile. Chile, o sea, esos 3 países comparten precisamente esta característica de la utilización de la represión, haciendo solo un análisis del último año. Ojo, así como ni siquiera haciendo un ejercicio de toda una historia como, entre comillas, republicana, la historia de los 200 años o la historia del siglo XX de esos países, no, haciendo el último año, comparten algo que es el uso, así como método, el uso de la fuerza y la represión para disipar y coartar, ¿cierto?, el movimiento social. Ahora, en el tema de Estados Unidos en particular, efectivamente, o sea, a mí, en lo personal, voy a hacer una cuestión que es muy caricaturesca, casi lo digo bien, que para mí la policía, y me voy a hacer responsable de lo que voy a decir, pero para mí la policía gringa era el jefe Gorgory. Entonces, no era... uno tenía como esa imagen que comiendo donas. Claro, comiendo donas, claro. Entonces, a mí llamaba mucho la atención el tema de cómo la imagen era tan violenta, y ahí me acuerdo que tú, cuando conversábamos y preparábamos este tema, claro, ahí hacías alusión a esta imagen del Paco bueno, el Paco malo. Exacto. Ante la misma escena mientras asfixian a Floyd. Y ha sido, claro, efectivamente, toda respuesta que ha sido, toda respuesta a un levantamiento social ha sido fuertemente reprimida. Y en el caso de Estados Unidos, efectivamente, yo creo que acá, o sea, no estoy justificando con esto, por si acaso, responde a que, y por eso el especial de hoy día, este sueño americano de la exaltación del hombre blanco, viene siendo fuertemente amenazada precisamente por gente de color. Así como, oye, pero nos tocaron así como, no, pues. Y ahí es interesante hacernos ese ejercicio de cuestionamiento de cómo se ha construido la cultura blanca desde esta exaltación del hombre blanco en Estados Unidos. Y que al verse amenazada se responde con fuego. Y esto hace que se expanda
el movimiento y la acción, o sea, el efecto no se quede solamente en Minneapolis, sino que se expanda a otros lugares de Estados Unidos, incluso alrededor del mundo. Y de ahí que aparecen distintas campañas, ¿cierto? Como esta campaña digital que vimos, no sé si el Juan puede poner la imagen que pusimos, porque efectivamente, bueno, ahí es una imagen de Camilo Catrillanca de fondo. Nosotros vimos cómo durante esta semana se subió estas imágenes en negro para poder dar un apoyo hacia el movimiento afrodescendiente estadounidense, pero a nosotros nos queda el cuestionamiento, y para ir cerrando también la idea, sé que nos queda un breve tiempo, nos queda el cuestionamiento efectivamente qué pasa en Chile, o sea, cómo este efecto de los mediáticos pasa en Chile, y veíamos un montón de artistas conocidos, un montón de personas subiendo esta imagen que es solo en negro. Nosotros pusimos la imagen con la estrella porque consideramos, y bueno, aquí igual respondo a lo que pienso yo y varios de nosotros, que somos ciegos cuando esto ocurre en Chile. O sea, cuando nosotros hemos visto casos de discriminación, de racismo, bueno, nosotros se ha asociado el racismo específicamente a lo que pasa en el Gualmapu, ¿verdad? Pero nosotros nos hacemos los ciegos. De hecho, al otro día o a los 2 días después de esta campaña, vemos lo que pasa con Alejandro Trauquil, ¿verdad? Y vemos cómo no hay la misma impacto mediático que tiene subir esta imagen en negro. Entonces nos preguntamos, y quizás voy a dejarlo como una pregunta reflexiva para ir terminando las ideas, es cuánto nosotros visualizamos que la discriminación también ocurre. O sea, a mí me impactó mucho ver a Erika Oliveira poniendo una imagen en negro, sufriendo por lo que pasa en Estados Unidos, cuando fue capaz de quitar las imágenes de todas las personas que perdieron vidas, se fueron mutilados dentro del estallido social o de la revuelta popular, y siendo su propia gente, o sea, diciendo que no, pues esto es una falta de respeto, y no, es una falta de respeto para nosotros como chilenos el ser ciegos con lo que a nosotros nos está pasando dentro de nuestro territorio. Si hay sectores que están amenazados, como ocurre en sectores del Gualmapu, es efectivamente porque también nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos, y preferimos sufrir con el dolor ajeno de Estados Unidos en el otro extremo del mundo, y no con lo que a nosotros nos está pasando específicamente. Entonces, a mí me parece, como para ir cerrando, que deberíamos dejarnos ese cuestionamiento, el pensar y el reflexionar sobre efectivamente qué estamos haciendo acá en Chile. Cómo esto ha tenido un efecto mediático más impactante que lo que está pasando derechamente acá, cómo nos cuestionamos más lo que pasa con el racismo en Estados Unidos y no con lo que está pasando hoy día con la muerte de comuneros. Veíamos la imagen de Camilo Catrillanca, y con la justicia que no llega. En Chile no hay justicia. Efectivamente, Entonces, eso lo están comentando en las redes sociales, Alexis Bravo, muchos medios de comunicación nacionales criticando a la policía de Estados Unidos y mostrando todo, pero en octubre nadie decía nada. En fin, hipocresía. También, por otro lado, ya es un fiel seguidor de este programa, H. Núñez Segarra dice: Oli, manden ánimos que se viene la cuarentena obligatoria en Calanitz. Ánimo para Calanitz. Recuerden en comentar, en compartir y en reaccionar con este video para poder ingresar en el sorteo de este libro fabuloso, recopilatorio de la prima Gaby, que vamos a estar compartiendo, ¿cierto? Regalando, al igual que todos los libros que hemos regalado durante esta primera edición de Clases de Emergencia, nuestra primera temporada. ¿Ya? Muchas gracias, chiquillas, chiquillos. ¿Les gustaría alguna palabra al cierre? No, yo creo que ahora los chiquillos en la segunda parte van a profundizar también estos temas. Entonces, hay algunos comentarios que aparecían ahí en Facebook que se van a tomar. Yo creo que en la siguiente parte, como ahí el Alexis también nos decía más un datito de lo que pasa en la región de Coquimbo, se van a profundizar más en la segunda parte. Eso que decía de la encuesta, donde efectivamente somos tremendamente racistas y es increíble, pero yo creo que lo pueden comentar los chiquillos ahora y nosotros lo podemos comentar al final en las recomendaciones. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que es el racismo? ¿Qué es lo que es este concepto que asociamos a raza?
¿ya? Es un concepto que quizás sea bastante problemático, que sea bastante interesante que podamos definirlo o abordarlo desde el punto de vista quizás de la biología, ¿ya? Es por eso, ¿cierto?, que en nuestra siguiente sesión les vamos a presentar la edición de, de esta cápsula que llamamos, ¿cierto?, la Nota Floría, en honor, ¿cierto?, a nuestro gran amigo, colega y compañero, el Camilo Rojas, ¿ya? Entonces, les voy a dejar ahora con Camilo, que nos va a hablar sobre el concepto de raza y la biología. Corría el año 1735 y mientras se llevaba a cabo la primera apendicectomía, se descubrió el cobalto y nacía el hijo de Johann Sebastian Bach. Se estaba publicando un libro que cambiaría la historia de la biología para siempre. Sistema Naturae, la obra maestra de Carl Linnaeus, en el cual se establece definitivamente a la nomenclatura binominal como el sistema para clasificar a los seres vivos. Al hacer eso, Linnaeus introduce además dos ideas que influirían en la manera de entender la humanidad. La primera nos clasifica junto a simios y monos, de manera tal que destaca nuestra naturaleza animal. Y la segunda crea 4 subcategorías para nuestra especie: el Homo sapiens americanus, Homo sapiens europeus, Homo sapiens asiaticus y Homo sapiens africanus. Para esta clasificación, Linnaeus se basa en la información que tenía disponible, los fenotipos, es decir, características observables como el color de la piel, que cruzó junto a criterios geográficos. Ahora, esta primera clasificación no pretendía jerarquizar, pero dio pie a que otros autores sí lo hicieran, y colocaron, por ejemplo, al Homo sapiens europeus, que lo llamaron caucásico, en la cima de la civilización humana, mientras que al Homo sapiens africanus, que llamaron etíope, lo consideraron una versión degradada de la humanidad. Así, el racismo encontraría un fundamento biológico para justificar la esclavitud, el imperialismo e incluso la exclusión de lo que en ese entonces llamaban la igualdad entre los hombres. Sin embargo, a principios de 1900 ocurriría otro plot twist en la historia de la biología. Se redescubrieron las leyes de Mendel, y con ellas que no bastan las características observables para distinguir a organismos y especies. Tenemos que fijarnos en sus genes. Y así, con el avance de la genética, es necesario ordenar y reordenar las clasificaciones taxonómicas. Algunas especies que se creían distintas eran en realidad las mismas y fue preciso separar otras. Además, se puede puntualizar el concepto de raza, como poblaciones mendelianas de especies que difieren en una o más variantes genéticas. En el caso humano, no ha sido posible encontrar genes que sean exclusivos de una raza o de otra, sino que se han encontrado diferencias en la frecuencia de algunos genes entre poblaciones. Aún así, esas diferencias no bastan para establecer razas genéticas, puesto que se dan de manera de gradientes. La distancia genética entre poblaciones no permite establecer saltos entre ellas. Es decir, aunque hay diferencias en el patrimonio genético, no son diferencias significativas. Incluso, yendo más lejos, se ha logrado establecer que el 80% de la diversidad genética se da entre individuos de la misma población. O sea, la definición biológica de raza no aplica para nuestra especie. Además, cabe señalar que raza no es una categoría taxonómica válida. Los últimos avances en genética son incluso más esclarecedores. Todas las poblaciones humanas descienden de un primer grupo originado en África que posteriormente migró. Incluso las grandes similitudes en el ADN mitocondrial, un tipo especial de ADN que heredamos vía materna, permite concluir que todos los grupos humanos modernos descienden de una única mujer africana, la Eva mitocondrial. Es decir, la única mujer cuyo linaje logró mantenerse hasta el día de hoy. Citando a Drexler, podemos concluir que todos somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes y que todos somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Hasta la próxima nota feliz. Muchas gracias ahí al Camilito, que nos daba ciertas precisiones biológicas para poder abordar este tema que se utiliza muchas veces para justificar una ideología y de manera errada. Vimos, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana con el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento Educativo, ¿cierto?, en política de investigación, que en otras palabras se encarga de formar o supuestamente de dar elementos técnicos, teóricos a los profesores y profesoras. Vimos que aparecía cierto documento en donde basaban una supuesta diferencia entre niñas, entre niños, basado en estudios respecto a cómo podrían ser sus cerebros.
Es decir, estamos viendo cómo el sistema actual, cómo los estados neoliberales actuales están utilizando a la ciencia, a la biología y a otras cosas para finalmente estar justificando estas ideas para poder perpetuarse o para poder, ¿cierto?, representar una ideología. ¿Cómo surge el racismo? ¿Qué ideas hay respecto, ¿cierto?, a lo que nos puede deparar una futura histórica? Es lo que van a estar acá profundizando quienes tienen más cara de profesor estresado hoy, el Alonso y la Cote. Dele nomás, chiquis. Gracias, Juanito, ahí por la presentación. Verán que ahí somos un poco ahí colapsados, así que aportaremos algo y día un poquito al tema que habían tocado nuestros compañeros antes, ahí Marité y Cristian. Si bien los últimos acontecimientos han causado un revuelo, voy a partir un poquito esta clase con uno de los comentarios que acá nos escribieron y nos indica Camila Araya. Durante nuestra historia siempre hemos visto cómo las revoluciones extranjeras se justifican y aplauden aquí cuando hay, y aquí no aplauden y es repudio. Es importante tomar estas palabras porque en Estados Unidos se generó un revuelo bastante caótico que incluso se trasladó a otros lugares y a otras regiones. Pero también es importante entender que acá en Chile recientemente hemos vivido un repudio y es la muerte de un comunero mapuche en extrañas condiciones nuevamente y todavía no se buscan respuestas. Frente a eso no surge, es un hecho aislado lo que ocurre, son constancias en el tiempo. No sé si ahí Juanito nos puede presentar un poquito el PowerPoint. Y aquí junto con Alonso vamos a ir un poquito desarrollando igual ciertos aspectos históricos y es importante también entenderlo. Que más allá que surjan noticias y la contingencia a veces nos agobie con exceso de información, también hay que ir comprendiendo paso a paso lo que va ocurriendo. Y acá un poquito comentando con el Alonso cuando nos tocó preparar esto, nos surgió la siguiente pregunta. ¿La muerte de George es un caso particular o una constancia en la historia de los Estados Unidos? Y ahí de a poquito vamos a ir relacionando también el concepto de racismo y también cómo se va desarrollando en el tiempo y también cómo lo podemos trasladar al hecho chileno, que es lo que a veces, muchas veces omitimos. Así que Alonso, ahí te doy el pase. Sí, obvio. Bueno, muchas gracias, Cote, por la presentación. Yo creo que todos y todas nos vimos bastante consternados un poco por la brutalidad policial, ¿no es cierto?, que nuevamente vuelve a ejemplificar una demanda histórica. Y esto es bien interesante porque finalmente, complementando un poco lo que decía Cristian y Marité, esta manifestación o esta movilización surge en el imperio, surge en el imperio mismo. Es entonces una destrucción del imperio desde adentro. Y eso es lo interesante de todo esto finalmente. Yo creo que eso es lo que llama la atención a nivel internacional. Esto no es una manifestación en contra de Estados Unidos, no sé, en Arabia Saudita, en Pakistán, en Siria. No es una manifestación contra Estados Unidos en Chile, en Cuba o en Venezuela, sino que es una manifestación en contra de Estados Unidos en Estados Unidos. ¿Ya? Y eso es muy, muy interesante a nivel histórico. Otra cosa importante, y como dice el PowerPoint, lo primero es ¿qué es el racismo? Lo primero que uno tiene que dejar en claro es que el racismo no corresponde a actitudes personales, individuales o particulares sobre un juicio sobre una persona, sino que el racismo constituye una estructura estable, un sistema de dominación, ¿ya? Y como decía Juan, el racismo está a la par del patriarcado, está a la par del capitalismo, está a la par, ¿no es cierto?, ocupa el mismo espacio de control sobre los cuerpos que se intentan disciplinar. Y eso es sumamente interesante. Y lo fascinante en realidad del racismo, más allá de lo cruel que es que finalmente se expresa a lo largo de los distintos continentes, de las distintas civilizaciones. Y eso es sumamente interesante porque el cuerpo negro, tanto el masculino como el femenino, ha sido discriminado, ha sido usurpado y ha sido utilizado a lo largo de distintas etapas y especies de la humanidad. De hecho, les voy a dejar una pregunta a todos y a todas, incluyendo a los profes de clase de emergencia, a todos, ¿ya? ¿Alguien alguna vez durante los 12 años del el colegio, en la clase de historia, vio algo sobre historia africana? Ya, si la respuesta es no, es porque algo hemos hecho mal, pésimo. De hecho, para complementar eso, uno en la universidad como profesor de historia, inclusive en la universidad, la historia africana no aparece. ¿Es acaso África un continente sin historia? La respuesta es que no. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay historia de África? ¿Por qué no hay historia de los y las afrodescendientes? Y eso justamente es porque es invisibilizada, pues, y esos son otros mecanismos.
¿ya? Entonces, ahí hay como dos preguntas, yo creo que muy interesantes a responder. Importante ahí que vayamos comprendiendo que muchas veces el omitir información también es normalizar estas estructuras. Entonces, acá era un poquito lo que vamos a ir desengranando. Al fin y al cabo es entender esta dominación de una clase por otra y también qué fines tiene. Hemos planteado nosotros en varias oportunidades el capitalismo, un poco lo que genera como consecuencia, y acá podemos ver que esta estructura al fin y al cabo es deshumanizada, nos separa, nos segrega, y solamente de una clase por sobre otra, donde claramente hay una polaridad que viene desde una lucha histórica durante tantos años. Sí, yo ahí me quedo con una de las frases de la activista durante la movilización que decía, son 300 años. ¿Por qué la violencia? Son 300 años de violencia. Y esto es una respuesta mínima o ínfima con respecto a eso. Y esto es sumamente interesante. En realidad, yo creo que todos han escuchado hablar, ¿no es cierto?, de los estados del sur y los estados del norte en Estados Unidos y las diferencias raciales que existen. Y esas diferencias raciales son reales, ¿ya? Los estados del sur fueron los estados esclavistas por excelencia. Y esto es bien interesante, porque finalmente el modelo o la estructura económica de los estados del sur van a requerir de una gran cantidad de mano de obra esclava, es decir, la mano de obra negra, para la producción de los campos de algodón y otros campos también a nivel de maíz, en menor medida, en las zonas del sur de Estados Unidos. Y en estos estados, por ende, el racismo, el racismo no solamente se constituye como un elemento de segregación, de aquí viene lo importante esto, sino que el racismo se constituye como un elemento de identidad, de pertenencia. No ser racista me excluye de mi comunidad, lo cual es brutal, brutal. Entonces, finalmente, para yo poder pertenecer a la comunidad en la cual nací, debo excluir a otros, ¿ya? Y eso ha sido parte importante de la mentalidad de estos estados del sur en Estados Unidos, y que finalmente van a entrar en una especie como de conflicto con los estados del norte. De aquí voy a hacer una precisión muy pequeña, y es la siguiente. Los estados del norte en Estados Unidos eran estados en su gran mayoría industrializados. Por ende, la esclavitud ya no era funcional al modelo económico. En cambio, en los estados del sur, la esclavitud sí era funcional al modelo económico, que era de carácter agrícola en su gran mayoría. Ambos estratos, el sur y el norte, se van a enfrentar en una guerra civil, Civil War, ¿ya? Y esa guerra civil es la guerra civil del 65, 1865, termina ahí. Y en esa guerra civil lo que vamos a tener es el triunfo de los bandos, ¿no es cierto?, del norte, la Unión, versus los bandos confederados, que eran los bandos del sur. Y con el triunfo de la Unión sobre los estados confederados, sobre los estados del sur, que es esta bandera roja con una X azul y con estrellas blancas, ¿ya? Ese de hecho es un símbolo de racismo. Si usted ve alguna de esas banderas alguna vez con alguna persona, pégale una patada voladora porque se lo merece, por racista, ¿ya? Entonces finalmente lo que vamos a tener es que con el triunfo de la Unión sobre los confederados, se va a establecer lo siguiente en Estados Unidos, que es esta lógica de todos son iguales, todos los hombres son iguales. ¿Se cumple eso, Cote? ¿Qué crees tú? En la práctica, en la teoría suena bonito, pero en la práctica, en derechos laborales, en la calidad de vida de las sociedades, yo creo que poco lo vemos. De hecho, el triunfo del capitalismo es la explotación de esta clase totalmente con cero derechos. Sí. Juan, ¿puedes volver a la anterior, porfis? Ya, vale. Y aquí viene algo sumamente interesante, que Estados Unidos es un estado federado. Por ende, cada estado que compone Estados Unidos tiene sus leyes particulares. Y eso se va a mezclar con el racismo muy bien, porque los estados del sur, a pesar de que deben cumplir la lógica de todos los hombres son iguales, van a establecer un modelo de segregación, en el cual no va a estar completada la esclavitud, porque todos los hombres son libres, pero sí va a establecer segregación, como dice ahí. Y esto va a aparecer en las famosas leyes de Jim Crow, que son las que aparecen ahí, y él es un actor blanco que se pintaba negro para actuar como negro. De hecho, cuando lo estaba averiguando, me llamaba la atención lo caricaturesco que hacían del personaje y cómo se referían a la raza negra y un poco la exclusión que hacían de cosas tan básicas como algunos podían entrar a baños de blanco, otros de negro, el agua potable no tenía el mismo acceso, siendo que son servicios básicos para un individuo, el hecho de ser solo ser humano.
Sí, pues de hecho ahí, como bien dice, no solamente la segregación va a ser desde la vivienda o los derechos básicos, sino que también de aquellos elementos que permiten la superación. La escuela, las universidades, ¿no es cierto?, el acceso a cierto empleo, y finalmente va a ir, ¿no es cierto?, generando esto. Las leyes de Jim Crow se resumen muy bien en lo siguiente: iguales, pero separados. Y ese es el principio que va a guiar a los estados del sur, que van a seguir con leyes de segregación y que van a dar paso en el siglo siguiente. Ahora sí, Juanito, por favor. Que van a dar paso, ¿no es cierto?, sobre todo a partir de la década del 50, 1950 en adelante, lo que se conoce como la famosa lucha por los derechos civiles, ¿ya? De aquí entonces lo que vamos a tener, la lucha por los derechos civiles, van a ser importantes quizás dos figuras más conocidas. Una, ¿no es cierto?, en Rosa Parks, que en el 55, si no mal recuerdo, decide no darle su asiento a un blanco. Ya hay que recordar que, aunque parezca irrisorio, pero un negro no se podía sentar, o sea, cuando entraba al autobús, habían asientos para negros y asientos para blancos, y los asientos para negros estaban atrás, y los asientos para blancos estaban adelante. Y si es que había un negro sentado y un blanco de pie, el negro tenía que darle el espacio al blanco. Rosa Parks no se va a parar, y va a decir, ¿por qué? Si yo pagué el mismo pasaje que él, ¿por qué él tiene derecho a sacarme de aquí si yo pagué mi pasaje también? ¿Ya? Y ese acto de pequeña rebeldía va a iniciar un movimiento fuerte de lucha por los derechos civiles de los movimientos afrodescendientes. Y la otra figura importante, ¿no es cierto?, va a ser Martin Luther King. De hecho, bien interesante, porque la muerte de Martin Luther King, que fue asesinado, va a ser utilizada, ¿no es cierto?, como ejemplo durante esta movilización en Estados Unidos. Pues. Yo creo que todos vimos en Chile esta lógica de no es la forma, así como quemar cosas no es la forma. Bueno, en Estados Unidos la forma se intentaba imponer por medio del modelo Martin Luther King. Es decir, oye, pero si Martin Luther King logró cosas por derechos civiles sin necesidad de saquear y quemar nada, ¿ya? Entonces, ¿por qué usted no hace lo mismo? ¿Ah? Malditos millennials y generación Z. ¿Por qué no aprenden de él? Entonces, finalmente, a partir de esto, lo que vamos a tener es que se va a dar paso, y aquí vamos a tener una de las movilizaciones anteriores. Ahí va así, Juanito, por favor, que va a ser esto, que es el movimiento de San Agustín. Y esto es brutal. Esto yo lo encuentro brutal porque finalmente es algo tan inhumano. San Agustín es una localidad en Florida, ¿ya? Y Florida es uno de los estados del sur por excelencia. O sea, en Florida, de verdad, los blancos andaban como con arriba de los caballos, a latigazos, pegándole a los negros. Pues. Traían, ¿no es cierto?, a personas afrodescendientes desde el Caribe, desde África. ¿Ya? Recordad que, por ejemplo, en los estados del sur, en Florida, le cortaban el dedo pulgar del pie a los esclavos para que no pudieran correr, porque se caían al no tener y cosas por el estilo, el azote y todo lo demás. ¿Ya? Y acá lo que vamos a tener es que como en un hotel se va a impedir el acceso a gente negra. ¿Ya? Se va a impedir el acceso a gente negra, y lo que hace la gente negra en acto de rebeldía es se tira a la piscina. Se tira a la piscina a bañarse, así como yo igual voy a bañar acá. Y lo brutal es que como el dueño del hotel pesca cloro y se lo tira encima a la gente. Y eso fue grabado en una foto. Y aquí me quiero tener un poquito, ¿ya? Y aquí igual quiero comentarlo contigo, ¿qué te parece esto? Una de las frases que surgió a raíz del movimiento era la siguiente: no es que haya más o menos racismo, es que ahora el racismo se puede grabar. Es simplemente que tenemos los medios para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Catrillanca es lo mismo. Nos generó la indignación que nos generó porque estaba la evidencia del video, el cual era inapelable. El carabinero o el Paco disparándole a Catrillanca. Acá, ¿no es cierto?, esta imagen de San Agustín va a ser lo mismo. Está la imagen donde está el blanco tirándole cloro para que salga de la piscina, y hoy día tenemos el video, ¿no es cierto?, de este policía matando a Floyd. ¿Qué te parece esta lógica de los medios de comunicación hoy día insertos en las movilizaciones a nivel global? Mira, lo particular que miro, viendo la historia que vemos ahora, la protesta del motel, que claro, siempre se visibilizó con un hecho que fue realmente violento, porque lanzar cloro a personas, creo que en ningún contexto es normal. Si lo vamos al caso de Catrillanca, evidencias que han demostrado que un proceso mal hecho, evidencia que desapareció, y nos vamos ahora a los hechos que ocurren actualmente en Estados Unidos, sigue siendo lógica que ocurre una situación y explota. Y la gente ve solamente el producto de esa situación. Pero hay que analizar un poquito lo que tú estabas contando acá, que es una serie de sucesos y acontecimientos que al fin y al cabo uno es un paso a otro, ¿sí? Es como una olla a presión que en algún punto tiene que reventar. Sí, y aquí lo que vamos a tener, yo creo que es lo brutal de todo esto finalmente, bueno, en la movilización de San Agustín,
va a llegar el mismo Martin Luther King a protestar, pues a pararse y a sentarse afuera de este restaurante y este hotel que impidía la entrada de negros, y finalmente a Martin Luther King se lo llevan preso, bueno, todo un show, ¿ya? Y acá la era Trump, la era de Donald Trump, y aquí, sorry, me voy a mandar así como una ñañeza máxima, lo siento, pero me la tengo que mandar porque es la ñañeza máxima. Ya estamos aquí. Sí, ¿para qué me invitan? Nah, ¿saben cómo me pongo? Y sorry por esta ñañeza, que es muy técnica, es muy académica, pero es necesaria, yo creo, para discutirlo. Hobsbawm, que es un historiador de los más importantes del siglo XX, en su libro sobre la revolución, establece que hay diferencias en las formas de movilización. Entonces, Hobsbawm establece como las formas de movilización prepolítica, políticas y revolucionarias. Son como 3 fases, ¿ya? Y lo que plantea Hobsbawm ahí es lo siguiente, que finalmente un estallido social o finalmente una sublevación popular como la que vimos en Estados Unidos o la que vimos en Francia o la que vimos en Chile, la que vimos en España, la que estamos viendo en distintas partes del mundo, la que vimos en Hong Kong, no corresponden o no constituyen solo por sí un ejercicio revolucionario. Porque finalmente la revolución viene desde la construcción de un modelo distinto, es decir, hay una propuesta de... y finalmente lo que estamos viendo son estallidos, no revoluciones. Y eso es lo interesante de todo esto. Ahora, ¿un estallido puede convertirse en revolución? Por supuesto que sí. De aquí es donde viene la importancia de espacios como este, pero también los espacios que se dan a lo largo tanto de Chile, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Francia, en todos los países del mundo, lo que está pasando en Hong Kong, finalmente es de los espacios de liberación de estos movimientos sociales. ¿Cómo nos organizamos y qué propuestas colocamos? Entonces, finalmente es eso. Hoy día, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Europa, lo que pasó en Asia, finalmente es una moneda al cielo. Lo está girando ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Represión y un Estado más poderoso? ¿O revolución y la construcción de un mundo distinto? Eso es lo que nos estamos jugando en el siglo XXI. Y finalmente el racismo, la pobreza, la discriminación, son elementos constituyentes de esa fuerza revolucionaria que hoy día se manifiesta en estallidos sociales, pero es que esperamos que el día de mañana se conviertan en revoluciones. Asimismo, como lo menciona Alonso, a partir de todo este análisis que hemos hecho, nos surge importante y no volver a olvidarnos de la definición que es racismo. Separar o marginar a una persona o un grupo de personas por motivos sociales, políticos y culturales. Creo que acá en este recorrido histórico nos ha quedado bastante claro que los motivos políticos y sociales han generado un momento bastante tenso en esta orgánica, en esta jerarquía que existe, y la cultura siempre ahí queda al debe como a la manipulación de que es el negro, que es el blanco, el peruano, el boliviano, muchos tecnicismos que incluso acá en Chile utilizamos dentro de la cotidianidad, de la normalidad. Los invitamos también a reflexionar sobre eso. Tenemos ahí el caso de que ocurrió con esta haitiana que por solamente no ayudarle y no saber comprender su idioma, tuvo un desenlace fatal. Vimos el caso de Catrillanca, lo que ocurrió ahora recientemente. Ahí vemos las imágenes de cómo muchas veces la evidencia, estando ahí mismo, ni siquiera es una prueba de justicia. Por ende, invitarlos también a la reflexión y también utilizar estos espacios porque los medios comúnmente no los tocan y consideramos que el racismo en Chile existe, el racismo en el mundo está. Y es algo que hay que intentar que por favor se erradique por el bien de la sociedad, más que nada, la comunidad, todos tenemos derechos y tenemos que ser responsables ante eso. Así es, no más racismo. Así mismito. Excelente clase, chiquilla, chiquillo. Muchas gracias por puntualizar y por contarnos históricamente cómo surge esto. Es muy interesante lo que dice la Cote cuando ella menciona de que es importante que reconozcamos las causas y las consecuencias de un fenómeno. Muchas veces esto es como lo que pasa con la evolución. Ya en la evolución nosotros solamente vemos el final de un proceso, que serían los organismos que actualmente comparten, que actualmente están en este territorio. ¿Ya? Pero nos perdemos de la idea de lo que ocurrió entre medio, ¿ya? Muchas veces cuando solamente vemos un proceso, un estallido, sin considerar sus causas, sus consecuencias, estamos realizando o estamos viendo la punta de un iceberg, ¿cierto? Mientras que los orígenes y todas estas cosas se remontan hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿ya? Muchas gracias entonces por su presentación. Otra cosa que nosotros vamos a comentar ahora tiene relación con una efeméride que comentábamos ya la semana pasada.
La semana pasada se conmemoró el día viernes, el Día de la Tierra, ¿ya? Y aquí nosotros, perdón, el Día del Medio Ambiente. Y aquí nosotros lo que quisimos hacer fue tensionar mediante unas infografías el verdadero o el significado de que debiese tener este día, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue comprender o presentar, por un lado, las causas, ¿ya? Las consecuencias y además poder hablar un poco de cuáles son posibles salidas a este problema, a esta crisis ambiental, esta crisis global. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, ¿cierto? Dentro de lo que estuvimos hablando, ¿cierto? Fue de los efectos del aislamiento en la Tierra, ¿ya? Estos efectos del aislamiento enfocados en el Día del Medio Ambiente. Lo primero que tenemos que hacer acá es poder identificar a las consecuencias, ¿cierto?, de este aislamiento. Las principales consecuencias las podemos ver o las podemos notar en la mejora de la calidad del aire, en ciertas ciudades mega industrializadas, en países como China, en donde el aire está más limpio que nunca en la historia, la vida animal que está retornando a su hábitat o incluso otras acciones relacionadas con la acción antrópica o la acción del humano, la contaminación acústica, la contaminación marítima, etcétera, se han visto disminuidas producto de este aislamiento. Ahora, ¿quién es el culpable de esta situación actual? Podríamos caer en la confusión de pensar que es el humano, la humanidad, el culpable, mientras que nosotros acá les proponemos otra respuesta. Nuestra propuesta en clases de emergencia es que no, la humanidad no es la culpable, sino que es el sistema extractivista, capitalismo, ¿cierto?, que es el que está enfermando al planeta, mediante a procesos como la industrialización, la desregulación de empresas contaminantes y también la vaga idea de que los recursos son infinitos. Y por lo tanto, como los recursos son infinitos, la población también puede serlo. Esta misma sobrepoblación ha develado una de las cosas más graves, ¿cierto?, del capitalismo, que finalmente tiene que ver con el uso de la tierra, cómo las poblaciones están llegando, están teniendo contacto con el hábitat natural, cómo en este hábitat natural se producen estos procesos de zoonosis, en donde un virus salta de una especie a otra y especies intermedias funcionan como vectores, en donde se pueden mezclar, ¿cierto?, o se pueden modificar estos mismos virus, ¿ya? Y obviamente, como no todo tiene que quedarse en el diagnóstico, nosotros también acá les proponemos ciertas propuestas para solucionarlo. Algo interesante que estas respuestas no solamente parten desde un acto individual, que es sumamente importante, el compromiso individual que nosotros tengamos, el reciclaje, el fomentar el uso de energías renovables, el cambiar nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo. Eso va por un lado. Pero por otro lado también tenemos que solucionarlo a través de medidas globales. Y estas medidas globales tienen relación con cómo podemos desarrollar estrategias que basadas en un manejo comunitario de los bienes comunes, que puedan hacer a las comunidades, a las poblaciones, a los distintos sectores de la sociedad responsables de su propio ambiente. Cómo se pueden realizar planes reguladores eficientes que protejan los espacios naturales y cómo, ¿cierto?, podemos englobar todo esto en una concepción de decrecimiento. Es decir, cómo tenemos que parar la máquina, cómo tenemos que ir cada vez pensando en las generaciones futuras, en los recursos que se agotan y en cómo nuestra misma acción, el mismo antropocentrismo que nos caracteriza, está llevando lamentablemente a los ecosistemas a un punto de nuevo retorno. La vida, tal como la conocemos, puede dejar de existir, ¿ya? La vida en sí va a seguir existiendo. Ha sobrevivido 5 extinciones masivas, no va a poder sobrevivir otra, pero como la conocemos, incluso el mismo concepto que tenemos de humanidad está en cuestionamiento, ¿ya? Y es por eso que es re importante que propongamos acciones y podamos hacer algo si queremos tener planeta para el mañana, si queremos compartir el planeta con las demás especies, con los demás animales, las demás plantas, ¿ya? Eso englobaría, ¿cierto?, las infografías que estuvimos revisando hoy. Ahora, llegamos a la sección favorita de la Marité. Alguien está gritando el baile a baile.
Aquí voy a mutear. Ya, el baila, baila. Recomendaciones, chiquillas, chiquillos. Cuéntenos. Marité, ¿cuál va a ser tu recomendación para esta semana? Mi recomendación es para el día... comentar, ¿cierto? Ya, mi recomendación para la semana es para el día sábado 13, ¿verdad? Desde las 5 de la tarde, que es el Suelta el Agua Fest, ya que son varias artistas mujeres que se están congregando, ¿verdad? Se juntaron para poder proteger el agua, para que el agua sea un derecho fundamental, ya lo decías tú, con respecto al medio ambiente, es necesario que el agua sea un derecho fundamental si queremos sobrevivir como especie y no puede ser parte de una empresa, el agua no puede ser privada como ocurre en Chile, el agua tiene que ser un derecho fundamental para todos. Entonces, se reúnen y además lo recomiendo porque hay un par de mis artistas favoritas dentro del Agua Fest, así que Suelta el Agua Fest, así que lo recomiendo para este sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Marité. Fíjense que de ahí voy a compartir unos mensajitos que nos dejan en los comentarios. Están participando por el sorteo del libro. Cristian, cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación para esta semana? Hoy día tengo dos recomendaciones. Una más seria que la otra. La primera tiene que ver con que mañana 9 de junio hay una efeméride bastante interesante para algunos, que es el Día Internacional de los Archivos. Es una ocasión propicia para acercarnos a este mundo de la archivística, ¿cierto? Y de las fuentes documentales y todas las fuentes históricas que nos permitan a nosotros hacer una reconstrucción de los fenómenos históricos. Y a raíz de, hay distintas actividades, no es un día internacional, hay distintas actividades y mañana a las 4 de la tarde, a través del fanpage del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, se va a lanzar un mini documental sobre el legado archivístico o los depósitos de archivos del Museo Gabriela Mistral. Así que va a estar bien interesante y ahí va a hacer una puesta en mano. Y la segunda recomendación es un libro, como habitualmente lo hago, que es de Bruta, que es el libro Señorita Buena Presencia. Y ahí también les recomiendo seguir a la Berna o a Bruta en Instagram, Bruta, que a través de las viñetas, que son muy populares, ya ustedes tienen que conocerlas o seguirlas, hace una narración muy sarcástica del romanticismo y el amor. Así que ahí les recomiendo una cuenta de Instagram para que sigan, y el libro Señorita Buena Presencia, y mañana el Día Internacional de los Archivos. Súper. María José, cuéntenos, ¿tiene alguna recomendación para esta semana? Así es, voy a seguir con Onda Media porque me cambié, así que estoy fans. Y les voy a recomendar un documental, Nostalgia de la Luz, documental del desierto de Atacama, mi zona, muy bonito, muy bueno, interesante, así que totalmente recomendable. Y un saludo a mi Calama porque entra en cuarentena total, así que ojalá esto sirva para de verdad congelar la curva y sea un beneficio. Así que mucho aguante para el norte. Genial. Y Alonso, ¿alguna recomendación para esta semana? Dos recomendaciones. Lo vamos a desmutear ahí. Ya, ahí. Ahora sí. Ambas están en Netflix, en verdad. Una es la serie... me habéis muteado a mí. Yo no era el de la ruido. Lo siento, la costumbre de hacerte callar, Alonso. No, uno es la serie Hecha a sí misma, que cuenta la historia de la primera mujer afrodescendiente que se hace rica en Estados Unidos. Y lo interesante es que esta historia se cuenta años posteriores. O sea, ella alcanzó a vivir su infancia en la esclavitud y vive ya como su adultez sin esclavitud. Ya, eso. Y lo otro es el documental que igual está en Netflix, que es sobre las panteras negras. Igual no lo toqué en la clase, pero últimamente en redes sociales han vuelto a circular imágenes, ¿no es cierto?, de las panteras negras en Estados Unidos y que esas otras organizaciones similares, porque son organizaciones paramilitares, y eso es lo acuático, que salen a la calle a marchar con armas, y que, por ejemplo, cuando hay detenciones policiales, están a una cierta cantidad de metros y están con la arma viendo que el policía haga su trabajo como corresponde, si no, disparan. Lo cual es brígido. Así que vean el documental de las panteras negras porque es muy interesante como reflexión histórica. Y la segunda también, la serie tiene solamente 4 capítulos, cada capítulo dura 1 hora, así que
Disfrútenla. Bacán. Y finalmente yo voy a dar mi recomendación esta semana, que es muy atingente a lo que estuvimos hablando, que hoy les voy a recomendar un disco. Fíjense, sí, todavía existen los discos en la era digital. Lo interesante es que este disco no está disponible en Spotify, así que lo van a tener que buscar en YouTube. Este disco se llama Raza Quimera. Y lo interesante es que utiliza la polisemia del lenguaje para poder hacer referencia al concepto quimera desde dos puntos, ¿cierto? Quimera como un sueño, como algo irreal, y también quimera como una mezcla de muchas cosas pensando en este animal mitológico. Lo interesante de el Raza Quimera es que es un compendio, ¿cierto?, de realmente que nos hace cuestionar realmente si existe la chilenidad, si existen, ¿cierto?, algunas profesiones más valoradas que otras, e incluso habla sobre el nuevo orden mundial. Así que es re cuático este disco. Y una segunda recomendación tiene que ver con un perfil de Twitter, que es muy interesante que se lo sigan, que se llama Your Cop is a Bastard, ya que es un perfil de Twitter que nos está para recordarnos que lamentablemente, ¿cierto?, gran parte, bueno, no en realidad todos, aquellos pacos de infancia, ya sea, no sé, desde la oficial de Pokémon, pasando por el detective Conan, pasando hasta por, no sé, todas las series que hemos visto también son bastante, ¿ya? Así que eso. Y un abracito. Los perros del Estado. Se cuidan, se abrazan harto, no se abracen, distancia, recuerden la distancia, y nos estamos Abrazos virtuales. Abrazos virtuales, y nos estamos viendo la otra semana. Recuerden que la próxima semana tenemos el cierre de temporada. Nuestro último capítulo, nuestro último episodio. Así que. ¿Quién quiere ver la segunda temporada? ¿Quién quiere ver la segunda temporada? ¿Quién quiere que la traigamos? Sí, así que ustedes, como nosotros somos terriblemente democráticos y participativos, nos mandan, ¿cierto?, un directo, publican ahí donde quieran, de qué sección quieren ver, qué tema les gustaría que trabajemos, o algún comentario, cualquier, la cuestión que ustedes quieran. ¿Ya? Eso, pues. Besitos, chau, chau, y este ha sido nuestro penúltimo capítulo de nuestra primera temporada. Adiós. Nos vemos mejor cara la próxima semana.